Recording is on. Muy bien. Compartimos pantalla. Bueno, vamos entonces a ver algunas doctrinas clásicas. A mí no me gusta la palabra doctrinas, pero bueno, la fuente lo ponía en estos términos. Primero, el principio, ¿no? Doctrina del interés propio o egoísmo psicológico. Tampoco me gusta la palabra egoísmo porque no es una buena traducción. Los clásicos asumen que la motivación básica y natural de los individuos es el interés propio. Interés propio es la expresión más conveniente. Los productores producen no porque deseen hacer el bien, sino porque les conviene, porque obtienen beneficios. Los consumidores compran no porque les interese el bienestar de los productores, sino porque consideran que lo que compran les es útil, etc. Doctrina de la racionalidad de los individuos. La característica principal de los seres humanos es que son animales racionales. Las personas actúan o consiguen sus objetivos más efectivamente cuando lo hacen de acuerdo a la razón. Este es un aspecto que a veces se omite y se piensa que son los neoclásicos los que introducen la racionalidad. No, los clásicos también tenían un concepto de racionalidad muy semejante a los neoclásicos, que viene del filósofo Hume también. Doctrinas de la competencia y de la cooperación. Los individuos persiguen racionalmente sus intereses, a veces compitiendo y a veces cooperando. Smith enfatizó las ventajas de la competencia individual, sugiriendo que esos intereses competitivos individuales convergen como dirigidos por una mano invisible en el interés común. Ahora explico eso. Ricardo y otros influidos por él, especialmente Marx, se centraron en la competencia de grupos o clases. Y Stuart Mill promovió las ventajas de la cooperación. Bueno, esto es una lectura totalmente ahistórica de la cuestión. Obviamente, Ricardo, porque el problema principal para Ricardo era la determinación de las leyes que rigen la distribución de la renta o del producto entre las distintas clases sociales. Y Stuart Mill promueve las ventajas de la cooperación porque está influenciado por el pensamiento cooperativista que conoce a través de su mujer, Harriet Taylor, que era una protofeminista, podríamos decir. Ahora, con respecto a la competencia, la competencia claramente se identifica con Smith. Smith dice más o menos así, ¿no? Que los individuos actuando en un mercado, sin saberlo y sin proponérselo, dice, como si estuviesen guiados por una mano invisible, que algunos dicen que es la mano de la providencia, cuando maximizan su propio interés, logran maximizar el bienestar común de la sociedad. Ahora, ¿cómo se hace para que sin intervención pública esa competencia no degenere en un caos? Bueno, justamente, es la competencia la que impide que eso sucede, razona Smith en estos términos. Porque la competencia, obviamente que Smith está pensando en una competencia entre iguales, impide que un productor pueda vender todo lo caro que pretende o que un consumidor pueda comprar todo lo barato que pretende. O sea, la competencia sería el límite. Pero eso es válido si los que compiten entre sí son iguales. Si el tamaño de los que compiten no es el mismo, estamos en problemas. Y esto lo observó tempranamente Sismondi en 1819. Doctrina del trabajo como fuente de toda riqueza y valor. Bueno, este es un tema caro al pensamiento clásico. Por ejemplo, Adam Smith comienza su Ciclo de las Naciones. Alguien tiene el micrófono abierto y lo está compartiendo con su animal favorito. Si fuera tan amable de cerrarlo. Adam Smith comienza La riqueza de las naciones estableciendo que, fíjense ustedes, el trabajo anual de un país es el fondo que originalmente le proporciona todas las cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume.
Y esas cosas son siempre ya sea el producto inmediato de ese trabajo o lo que es comprado en otros países con ese producto. El trabajo es fundamental en la determinación y en el surgimiento de la riqueza y la renta, como establecía el artículo 37 de la Constitución Peronista de 1949. Los invito a que la busquen en Internet. Doctrina del desarrollo o progreso. A partir del francés Turgot, que además de filósofo era economista, los procesos económicos son percibidos como teniendo lugar en tiempos históricos, lo que lleva a los clásicos a una concepción del progreso evolutivo. Todos los clásicos avanzan teorías de etapas de desarrollo económico-social, las que generalmente, pero no siempre, culminan en una etapa de abundancia y bienestar general. Aquí hay que decir que no solo Turgot, sino también otros ilustrados pensaban lo mismo. En particular, Smith hereda lo que el estudioso Ronald Meek llama la teoría de los 4 estadios, ¿sí? Que concibe, digamos, etapas civilizatorias de la humanidad, que son la etapa pastoril, o ganadera, la etapa agrícola, la etapa comercial y la etapa industrial, si recuerdo bien. Que obviamente no es un estudio historiográfico, digamos, es una teoría, ¿no? En momentos en que no había rastros arqueológicos que pudieran sustentarla, digamos. Pero tiene algunos antecedentes también en Roma. Si ustedes recuerdan, cuando vimos uno de los agralistas romanos, decía una cosa parecida, aunque incluía la recolección como la etapa primitiva. Y normalmente esas etapas son progresivas, es decir, que cada etapa es mejor que la anterior. Y los modos de producción de Marx tienen esa estructura, digamos. El único que discrepa con estos autores es Malthus, como veremos. Estas etapas, a su vez, pueden ser subdivididas en momentos o estadios, el todo basado en la aplicación, intencional o no, de leyes económicas. Por ejemplo, en el esquema de Smith, la progresiva división del trabajo está estrechamente relacionada con otros fenómenos: la acumulación de capital y la extensión gradual del mercado, como veremos en un rato. La acumulación de capital permite alcanzar grados de especialización cada vez mayores, y esto da lugar a un aumento continuo de la productividad del conjunto de los factores productivos. Porque Smith está en la etapa o en la vertiente optimista de la escuela clásica, digamos. Avisora un futuro cada vez mejor. Algunas leyes económicas, recuerden, una ley económica es una regularidad generalmente observada, aunque en el mundo clásico eran leyes tan inexorables como las leyes físicas. ¿Sí? Yo a cada una de estas leyes les pondría una comilla, pero bueno, no importa. Ley de Petty, que después fue descubierta por un estadígrafo alemán, Engel, no confundir con Engels. El progreso técnico reduce los costos de transporte, lo que aumenta los ingresos o poder de compra de los mismos de la población en general y expande y transforma el mercado, facilitando así el crecimiento urbano y la expansión de la producción. Ley de los mercados. Esta ley es clave para entender a Ricardo y fue formulada por el economista francés Jean-Baptiste Say. La riqueza depende de la producción. Cuantos más bienes se produzcan, más bienes existirán que constituirán una demanda para otros bienes, lo que tiende a una situación en la que todos los recursos se emplean al máximo a beneficio general. La ley de los mercados o ley de las salidas, llamada ley de Say por el autor, ley de Say, fue traducida por Keynes de esta manera: la oferta crea su propia demanda. Es decir, que cada vez que se produce un bien y se lanza al mercado, a la vez, ese bien está creando los elementos para demandar el mismo. ¿Por qué? Porque el precio de ese bien puede ser descompuesto en las retribuciones factoriales y por lo tanto le confiere poder de compra a los que intervinieron en la producción para comprar esos bienes. Por supuesto, no en cada mercado particular, sino en todos los mercados en general. Esta ley
impedía las crisis de sobreproducción general. Por eso, cuando Keynes escriba en la década de 1930, va a tener que decir algo sobre la ley porque no había impedido la Gran Depresión de 1929. La ley de la oferta. Dado que ciertos bienes se pueden vender, en otras palabras, dada la existencia de deseo para ciertos bienes, el valor de cambio o precio de los mismos depende de la oferta. Lo que habíamos dicho antes. Si hay un solo productor o los productores actúan en conjunto, los precios serán los de monopolio, es decir, los más altos posibles. Si hay varios productores y hay competencia, los precios decaerán al límite posible, al costo de producción o precio natural. Claro, no pueden ser más baratos que lo que cuesta producirlo. Teoría del valor como costo de producción. Nótese que este precio natural incluye los salarios del trabajo, los beneficios del capital y la renta de los recursos naturales. Así es como Smith construye su teoría del precio natural. Es decir, el precio natural de cualquier mercancía, estamos hablando de mercancías, esto es bienes producidos para ser vendidos, depende de los precios naturales de los factores productivos, del precio del trabajo, del precio del capital y del precio de la tierra, que son respectivamente salario, beneficio y renta. Ese sería el límite menor que podría alcanzar, porque obviamente si se pretende vender a un precio por debajo de ese valor por periodos prolongados, las empresas quebrarían. Pero nada impide que transitoriamente haya un precio por encima, digamos, que el precio del mercado esté más alto que el precio natural. No es que los clásicos ignoraran la demanda, es que no la consideran importante en el largo plazo, como dijimos al comienzo. Fíjense lo que decía Ricardo otra vez. Por abundante que sea la demanda, nunca puede elevar permanentemente el precio de una mercancía sobre los gastos de su producción, incluyendo en ese gasto la ganancia de los productores. Parece natural, por lo tanto, buscar la causa de la variación del precio permanente en los gastos de producción. Disminúyanse estos y el precio de la mercancía debe finalmente decaer. Auméntense y seguramente subirán. ¿Qué tiene todo esto que ver con la demanda? Escribía Ricardo en una de sus cartas. Despreciando a la demanda por completo. Obviamente está pensando en un mercado competitivo, ¿no? Porque en un mercado concentrado, por más que bajen los costos de producción, no necesariamente esa baja se transfiere a los precios. En otras palabras, asumiendo competencia, los productores están forzados a reducir el precio al mínimo posible. De lo contrario, arriesgan no vender mientras sus competidores venden todo. Estas cuatro leyes que hemos mencionado se pueden ver como justificando el optimismo de muchos clásicos, a partir de Smith, en el sentido de creer que el progreso conduce a la opulencia general. Creencia que economistas posteriores no han compartido, dada la evidencia empírica en ese largo siglo, digamos. Bueno, la teoría del valor del trabajo explica que el valor de un bien o servicio está dada por la cantidad de trabajo empleado en la producción del mismo. Esta teoría fue explicada por primera vez por Smith para el estado primitivo y rudo de la sociedad, como está explicado en el otro video. Después Ricardo lo extiende a la sociedad civilizada y después lo toma Marx como elemento fundante de su teoría de la explotación. Bueno, y aquí vienen dos de las leyes fundamentales del pensamiento clásico que trasvasaron a mí. Primero, la ley de los rendimientos decrecientes de la que hemos hablado cuando vimos frontera de posibilidades de producción. Se refiere a la disminución paulatina de los rendimientos económicos en la medida que, manteniendo el resto de factores constantes, se añaden cantidades adicionales de un recurso específico. La asunción general es que tanto la expansión de la población, en ausencia de avance tecnológico, lleva al uso de recursos cada vez más difíciles de explotar o menos productivos. Dado que los precios por lo menos no aumentan, sigue que la producción o ganancia debe decaer. Esto está referido básicamente a la tierra. Si en una superficie de tierra ponemos
dosis homogéneas sucesivas de otro factor, como semillas o como trabajo, obviamente como el factor fijo se hace cada vez más pequeño en relación al factor variable, la productividad del mismo va decreciendo. Eso es, para los neoclásicos va a ser una especie de dogma revelado, digamos. Y la otra es la ley de hierro de los salarios. Y aquí es donde aparece Malthus. Los salarios reales tienden de forma natural hasta un nivel mínimo, que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de los trabajadores, lo que se llama el salario de subsistencia. Cualquier incremento en los salarios por encima de este nivel provoca que las familias tengan un mayor número de hijos y por lo tanto un incremento de la población, y el consiguiente aumento de la competencia por obtener un empleo hará que los salarios se reduzcan de nuevo a ese mínimo. Esto se inspira en el principio de la población malthusiano, esbozado en 1798, y que Ricardo lo tiene que utilizar para justificar cómo se divide el producto después de pagar la renta de la tierra. Malthus decía lo siguiente. Malthus, además de ser clérigo de la Iglesia Anglicana, había ganado una beca para estudiar matemáticas en Cambridge. Entonces, inspirado por las ideas, mejor dicho, no inspirado, sino para combatir las ideas de reformadores sociales de fines del siglo XVIII, como Condorcet y Godwin, dice que ha leído todas esas ideas, esos ensayos, pero que él no cree que eso pueda darse. Porque él supone o afirma, con verdades evidentes, que mientras que la población tiende a crecer a tasa geométrica, los alimentos tienden a crecer a tasa aritmética. Por lo tanto, va a llegar un momento en que la oferta de alimentos no va a alcanzar para atender los requerimientos alimenticios de una población creciente. Entonces, no es que cuando aumenten los salarios por encima del salario de subsistencia las familias tengan más hijos. No. La natalidad no era demasiado variable, pero sí la mortalidad. Cuando pase eso, las familias trabajadoras van a poder alimentarlos mejor a sus hijos y morirán en menor cantidad. Y por lo tanto habrá un incremento de la población que a los 11 años, como decía Fernández López al principio, ingresarán al mercado de trabajo. Entonces, el aumento de la oferta de trabajo hace que los salarios se reduzcan. Y cuando los salarios se reducen, opera el mecanismo inverso, digamos. Aumenta la mortalidad infantil, hay menos población para la generación siguiente, y entonces los salarios pueden aumentar. De forma tal que en el largo plazo, el único salario estable es el salario de subsistencia. Por eso es una ley de hierro, digamos, es inexorable. ¿Sí? Por supuesto, en sociedades donde el Estado no fija salarios mínimos. Pero ya hemos visto que en general los clásicos se oponen a eso. Bueno, ahí entonces hacemos otra pausa antes de seguir con la vertiente optimista y la vertiente pesimista de la escuela clásica. Los escucho. ¿Sí? Sí. Y Marcelo, un comentario sobre este último tema que tocaste, que ya lo escucho muy lejos, Marcelo. Discúlpame. Voy a acercar tengo una camarita que es micrófono y cuando está lejos no sale bien el sonido. Ahí está mejor. El comentario interesante sobre este tema, que el aumento de los salarios conduce a las familias, se supone las familias de los trabajadores, en términos generales, a un mayor número de hijos. O, como tú lo acabas de aclarar, en realidad lo que pasa es que aumenta
o favorece la buena salud y se evitan mortalidades, ¿no? Y esto un poco contradice la realidad que uno siempre se ha visto acá en Argentina y en muchos países subdesarrollados, en el cual la pobreza y sobre todo la miseria hace que los sectores que transcurren por esa situación encuentren un desahogo en el sexo y por consiguiente son familias pobres con un número muy grande de hijos, mucho mayor de los que puede sostener en buenas condiciones. Esto me hace acordar, ya también lo hemos comentado en una clase hace ya algún tiempo atrás, esta famosa frase de Landru, ¿no? Que dice que la pobreza es el mayor afrodisíaco. Me refiero a Landru, a Juan Carlos Colombres, en una cita de, creo que fue en Tía Vicenta, ese famoso periódico. Pero bueno, realmente se da un mayor número de hijos en familias pobres, ¿no? Carenciadas, porque no pueden de alguna manera tener hábitos de control de natalidad, con la consecuente alta mortalidad. Yo no sé si son directamente comparables esas situaciones con el siglo XIX británico. A ver, ahora hay vacunas que antes no existían. La única vacuna, entre la vacuna contra la viruela de 1796 y la vacuna antirrábica de Pasteur, no hay ninguna vacuna. Casi un siglo sin vacuna. ¿Hoy cuántas tenemos? Sí, un número grandísimo. Y además existen mecanismos de asistencia social o de beneficencia privada o de redes de contención familiar que no existían en la Inglaterra de Ricardo. Cierto. Eso debe tenerse en cuenta, digamos. Y además hay regulaciones o prohibiciones que, digamos, hoy el trabajo infantil creo que hasta los 14 años está prohibido. Ya sé que se viola la ley, ya lo sé, pero y muchas familias mandan a sus hijos a trabajar solo en última instancia, digamos, cuando no queda otro remedio. Salvo en el feudo de Entre Ríos, ¿no? Según las declaraciones del senador De Angeli en su momento. Y digo feudo en el sentido en que hablamos de feudos cuando vimos la Edad Media acá. Y desafío a cualquiera que me quiera desmentir, digamos. Yo creo que no son comparables las situaciones. El problema ese lo tuvo Malthus, ¿no? Que no podía separar el sexo de la procreación. Obviamente que los métodos anticonceptivos de 1798 no quiero ni imaginármelo. Porque aunque se habían inventado los preservativos, eran de tripa de cordero, me parece. Sí, por condón, ¿no? El francés. Los métodos que existían eran obviamente el aborto y el infanticidio. Claro. Que obviamente Malthus está en contra por razones morales. Por eso proponía la famosa restricción moral, que era un argumento cuasi mágico que hacía imposible comprobar la teoría. Pero ¿qué proponía Malthus? Malthus proponía justamente la abolición de las leyes de pobres. Hemos hablado de la enmienda de Simior, ¿no? Las leyes de pobres eran un instrumento que se creó en la Inglaterra isabelina, Isabel I, que obligaba al Estado británico, saben que la Iglesia anglicana y el Estado están íntimamente asociados, a asistir en el invierno con casa y comida a los que no tenían nada. Entonces, a juicio de Malthus, eso le daba al pobre la señal de que podía traer al mundo cualquier cantidad de hijos, porque el Estado se los iba a mantener. Entonces Malthus que decía, no, hay que enseñarle a estos animales, fíjense lo que pensaba un tipo más sensato como Maculo sobre los pobres, digamos,
¿no? Así que imagínense lo que pensaría Malthus. Hay que abolir las leyes y que, digamos, que tengan los hijos que puedan mantener, nada más. Yo no sé si la pobreza es el mejor afrodisíaco, no, la verdad que no tengo pruebas, digamos, pero imagino que, como el propio Malthus lo dice, la pasión entre los sexos debe ser más o menos homogénea en todas las latitudes y en todas las culturas y en todos los tiempos. Lo que pasa es que los métodos anticonceptivos son caros, a menos que el Estado los provea. No sé qué dicen las chicas feministas que están acá escuchando. Una de dos, o no dicen nada o no hay feministas escuchando, no lo sé. ¿Seguimos entonces? Yo, profe, ¿puedo decir un comentario? Por favor. Yo siempre escuché que Smith, con esta teoría del valor trabajo, le dio como, digamos, toda la teoría en bandeja a Marx. ¿Está bien ese pensamiento o no? En realidad el que se la dio en bandeja no fue Smith, fue Ricardo. Fue Ricardo. Ah, ok. Claro. Porque Smith limita la teoría del valor trabajo a la etapa primitiva y ruda de la sociedad y la describe en estos términos. Dice, en aquella etapa primitiva y ruda de la sociedad que precede a la apropiación de la tierra y a la acumulación de capital, el trabajador no tenía amo ni maestro con quien compartir los frutos de su trabajo. Es una frase maravillosa. Sí. Es decir, la tierra era libre, por lo tanto no pagaba renta. El capital no se había acumulado, por lo tanto no había beneficios. Entonces, el trabajador dependía únicamente, o sea, los frutos de su trabajo eran todos para él. ¿Sí? Cuando la tierra fue apropiada, el dueño de la tierra requirió una parte de ese fruto de trabajo, y ahí nació la renta. Y cuando aparece el capital, que lo acumula alguien distinto al trabajador, el dueño del capital requirió otra parte de esa renta. Ahí tenés el germen de la teoría de la explotación. Claramente. Ahora, Smith la limita a la etapa primitiva y ruda, en la cual, obviamente, al no tener amo ni maestro con quien compartir los frutos de su trabajo, el valor de los bienes dependía exclusivamente del trabajo. En la sociedad civilizada, que es la otra, al contrario, depende de salarios, rentas y beneficios, que para mí son legítimos. ¿Sí? Sí. Lo que hace Ricardo es, como está explicado en los otros videos, es trasladar esa idea de Smith a la sociedad civilizada, para lo cual tiene que hacer dos operaciones. La primera es despejar o sacar la renta del precio. Entonces, en el precio solamente quedan salarios y beneficios. Y la otra es considerar al capital como trabajo pretérito o trabajo acumulado. Y ya está, santo remedio. Y por eso dedica un capítulo, el capítulo 1 del libro, que es gigantesca, es el más largo de todos, a demostrar eso. Bien. Entonces, obviamente, al poquito tiempo, los economistas conservadores dicen de todo, Ricardo. Dicen que su doctrina es subversiva, por ejemplo. Porque fomenta no existía el concepto de lucha de clases todavía, pero la división social, si vos querés. Entonces, después viene un grupo de economistas no académicos, los llamados socialistas ricardianos, que trabajan un poco con esta teoría y elaboran la idea de la plusvalía, que después Marx va a convertir en una teoría
científica o pretendidamente científica. Vos pensá esto, siempre todo pensador no escribe ex nihilo, de la nada. Tal cual, sí. Tiene predecesores, siempre. El que quieras. Acordate de la frase de Newton. Un enano subido a los hombros de un gigante ve más lejos. Muy bueno. Nosotros somos enanos, que estamos subidos a los hombros de esos gigantes del pensamiento que nos precedieron. Los que vos quieras, digamos, ¿no? Sí. Sí, por eso para legitimar nuestras palabras generalmente citamos a grandes maestros, entonces... Falacia de autoridad. Tal cual. Dijo fulano, dijo mengano, dijo perengano. Listo. Cualquiera sea el mengano que citemos, digamos, ¿no? Bueno, gracias. Obviamente citamos siempre el que nos conviene. Bueno, había dicho que había dos vertientes en la escuela clásica. Una que por convención se llama optimista y otra por convención se llama pesimista. Vamos a ver la optimista a través de un esquema que voy a intentar explicar entonces por qué es optimista, y después la pesimista, me disculpo por eso, a través de dos gráficos. Entonces, este esquema, que está ideado por Eckel y Univer, dos historiadores del pensamiento económico, que, bueno, es una idea de ellos, ¿no? Pero es bastante ilustrativa, podría explicar cómo funciona en la mente de Smith y de Say, ¿no? Esa visión de un continuo progreso, digamos. La causa fundamental del crecimiento económico, es decir, de la mayor producción de mercancías, es la división del trabajo. La división del trabajo que permite el ahorro de tiempo, la mayor eficiencia, la especialización, la posibilidad de inventar maquinarias, dice Smith, y también, dice 400 páginas más adelante, puede provocar la estupidización del trabajador. También en Smith está el germen de la idea de la alienación del trabajador. Bueno, la división del trabajo obviamente conlleva una mayor productividad. El famoso ejemplo de la fábrica de alfileres. Búsquenlo, por favor, en internet y lean ese párrafo que es deslumbrante. La mayor productividad implica una mayor producción en cantidad física de mercancías. Y eso permite un incremento del fondo de salario y, por lo tanto, pagar salarios más altos a los trabajadores. Eso significa una mayor renta per cápita, es decir, por cabeza, y por lo tanto permite que aumente el consumo, en términos keynesianos, que aumente la demanda. Eso se traduce en una mayor riqueza de una nación, porque para Smith, como está explicado en el otro video, la riqueza no es una cantidad de metales preciosos, sino que es un conjunto de mercancías, es un flujo de, ojo, bienes tangibles. Smith excluye a los servicios de la riqueza de la nación. Y eso posibilita una mayor acumulación de capital. Como vimos hace un rato, ¿quiénes son los que acumulan capital? Bueno, los terratenientes no lo hacen porque son dispendiosos o pródigos. Los trabajadores no lo pueden hacer porque su salario tiende a la subsistencia. ¿Quién nos quedan? Los capitalistas. Entonces acumulan capital y eso reinicia el ciclo, digamos. Entonces, mientras haya oportunidades de inversión, este círculo funciona perfectamente, y también mientras se verifique la ley de C, es decir, que todo lo que se produce se consuma. Entonces, eso es como si este círculo fuese aumentando de tamaño paulatinamente. Y C le agrega otro detalle más, porque se escribe, digamos, aunque la primera edición es de 1803, después de la caída de Napoleón escribe una segunda edición, y además él se convierte en un empresario textil de la ciudad de Lyon, ¿no? Que fue la primera ciudad industrial francesa, y él vislumbra un futuro donde los costos de producción van a ser cada vez menores, con lo cual contribuye a esta idea, digamos, ¿no? Porque si los costos de producción son cada vez menores, significa que van a ser posible que se consuman más cantidades de esos bienes. Y por lo tanto esto se realimenta o se potencia.
Entonces, la única limitación que Smith ve es que se extingan las oportunidades de inversión. Smith tiene una teoría que dice que él combate tanto a fisiócratas como a mercantilistas, en el sentido de que no hay que estimular inversiones de unos o de otros, en el sector agropecuario o en el sector servicios. Smith dice que el capital librado a su propia libertad, digamos, va primero a la agricultura, después a la industria y por último al comercio, sobre todo al comercio exterior. Eso es leído acá en el Río de la Plata por Hipólito Vieites, ¿sí? Uno de los patriotas de Mayo, y funda un periódico que se llama Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. El título es claramente smithiano. Y en uno de los... ahí, bueno, glosa un montón de trabajo, le piratea, digamos, de la edición española del libro de Smith, de 1794, le piratea algunas cosas y las publica en este periódico. Pero otras veces pone artículos de su propia producción, ¿sí? Y ahí Hipólito Vieites dice, a principios del siglo XIX, que dada la gran cantidad de tierra que hay aquí, él vislumbra un futuro donde el capital va a ir exclusivamente al sector agropecuario. Todavía no existía Argentina, éramos el virreinato, ¿no? Exclusivamente al sector agropecuario durante 4 siglos, por lo menos, dice Hipólito Vieites. Bueno, ya pasaron 2 siglos y fracción. Cada uno podrá pensar de esa cita inspirada en Smith, ¿no?, lo que le parezca mejor. Entonces, las causas del crecimiento económico son claramente 2. Por un lado, la división del trabajo y por otro lado, la acumulación de capital. Schumpeter dice que la división del trabajo es la causa que inicia el proceso de crecimiento y la acumulación de capital es lo que la sostiene a lo largo del tiempo. La acumulación de capital, hoy en términos contemporáneos, es el aumento de la inversión empresaria. Entonces, este sería un esquema que más o menos explica la vertiente optimista. Entonces, al pagar salarios más altos, por encima del nivel de subsistencia, esto llevaría a un estado progresivo, como aparece en una de las feminas anteriores. Y Smith daba como ejemplo de ese estado progresivo lo que llamaba las colonias inglesas de Norteamérica. Porque cuando él, mientras está escribiendo el libro, todavía no se ha producido la independencia norteamericana de Estados Unidos. Obviamente había otro tipo de sociedades, había sociedades estacionarias en la concepción de Smith, donde los salarios son iguales a los de subsistencia, ponía ejemplo como China, y sociedades declinantes, decía, donde el salario estaba por debajo del salario de subsistencia. Terrible, porque ahí, digamos, la clase trabajadora no llegaba a reproducirse a sí misma, ¿no? Y ponía como ejemplo a Bengala, el actual Bangladesh. Si es que no cambió de nombre, no me acuerdo. Bueno, la vertiente pesimista está vinculada a los nombres de Ricardo y Malthus. Malthus, obviamente, por sus profecías sobre el principio de la población, y Ricardo por su idea del estado estacionario, que es diferente a la idea de estado estacionario de Smith, como veremos. Y estas ideas llevaron a que el historiador contemporáneo Carlyle, que ya hemos citado, bautizara a la economía de su tiempo como una ciencia lúgubre. Entonces, el gráfico que ahora vamos a mostrar, inspirado o producido por William Baumol en un libro de la década del 60, ilustra esta vertiente, la vertiente pesimista, y su emergente, que es el estado estacionario. Vamos a ampliarla. Ahí está. Bueno, entonces, aquí tenemos un gráfico cartesiano. No se asusten que lo voy a explicar. En este eje, en el eje de abscisas, tenemos la población trabajadora. Recuerden que en la teoría ricardiana el valor de los bienes depende del trabajo. Bueno, obviamente, a medida que nos movemos en este sentido, la población trabajadora es mayor.
Y en este eje tenemos dos funciones. Por un lado, el salario total. Y por otro lado, el producto después de pagar la renta. Bueno, el salario total es esta línea, esta función lineal, S. ¿Por qué tiene la misma pendiente? Bueno, porque en la teoría ricardiana el salario real es siempre el mismo, porque el importe real necesario, aunque bueno, Ricardo lo mide en especie, pero no importa. El salario para mantener a la población trabajadora y para que ésta se reproduzca es siempre el mismo, digamos. En cambio, la función de producción tiene pendiente decreciente. Tiene pendiente positiva, pero decreciente. ¿Por qué? Bueno, porque está sujeta a la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, por ahora, olvídense de esta función I'. Esta función no existe. Entonces, bueno, supongamos que estamos acá, en la situación P1. Es decir, esta es la dotación de trabajadores. Esto permite obtener este producto después de pagar la renta. En realidad el producto es mayor, pero hemos descontado aquí la parte de renta que se le paga a los terratenientes. ¿Cómo se divide el producto que queda después de pagar la renta? Esta línea vertical. Bueno, esta parte inferior, lo que va de P1 a S1 es el salario. Y lo que va por encima es el beneficio del capitalista. Bueno, esta situación puede llevar a que aumente el fondo de los salarios, puede llevar a que aumente el salario de mercado y que entonces aumente la población trabajadora, como explicamos hace un rato. ¿Sí? Ahora, entonces va a crecer la oferta de trabajo y va a operar el mecanismo que va a hacer que desciendan los salarios. Fíjense ustedes cómo aquí, ¿no?, la línea se vuelve horizontal cuando aumentó la población hasta P2. Entonces, P2 produce este nivel de producto después de pagar la renta y ahora la masa salarial aumentó. No es que aumentaron los salarios, aumentó la masa salarial porque hay más trabajadores. El salario real es el mismo, pero se paga más porque hay más trabajadores. La masa salarial es igual al salario por trabajador multiplicado por la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Bueno, este proceso va continuando. Ahora, como la Tierra está sujeta a rendimientos decrecientes, ¿sí?, fíjense ustedes que el segmento que queda entre la función de producción y entre la función de salarios es cada vez más pequeño a medida que va aumentando la población trabajadora. Obviamente, a medida que va aumentando la población trabajadora, esta población demanda más alimentos, por lo tanto hay que buscar más tierras para producir. Inglaterra es una isla, no tiene más tierras. Entonces se ponen en explotación tierras más lejanas y menos productivas y por eso su rendimiento es cada vez menos. Entonces va a llegar un punto, dice Ricardo, en que el beneficio se va a extinguir. Y este punto se produce acá, en este punto. I asterisco. En I asterisco hemos llegado al estado estacionario. ¿Por qué? Porque se detiene la acumulación de capital. Y si se detiene la acumulación de capital, estamos en problemas. Recuerden que en Smith habíamos visto que el aumento, digamos que la acumulación de capital era lo que permitía sostener el crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con el producto? ¿Cómo se distribuye? Bueno, todo lo que no es renta es salarios. Entonces los capitalistas no tienen salario. Por supuesto que Ricardo no pensaba que esto pudiera darse en la realidad, pero lo que sí vislumbraba era una tendencia descendente de los salarios, que después Marx también la va a mantener. Entonces, ¿qué proponía Ricardo para salir de esto? Abrir la economía. Es decir, esto era un argumento, para los que dicen que Ricardo hacía abstracción de la realidad, no, era un argumento para derogar las leyes de granos y permitir que se importase cereal de otras latitudes, en el imaginario ricardiano de Rusia. ¿Y por qué? Y bueno, porque producir el cereal en Rusia
era mucho más barato que en Inglaterra. Entonces, el salario real de los trabajadores, mejor dicho, sí, el salario de subsistencia iba a disminuir. Y eso permitiría aumentar los beneficios. En términos de este gráfico, la función S se desplazaría, digamos, naciendo desde el origen, tendría menor pendiente. Se desplazaría hasta acá. Otra forma de evitar el estado estacionario, que Ricardo no prevé, es que haya un adelanto tecnológico. ¿Sí? Entonces, la función de producción se desplaza hacia arriba y entonces la emergencia del estado estacionario la desplazamos para más adelante. ¿Sí? ¿Por qué no se produjo el estado estacionario nunca? Bueno, primero porque Inglaterra aceptó el programa de Ricardo, aunque 20 y pico de años después de la muerte de Ricardo. En 1846 se derogaron las leyes de cereales por inspiración de Richard Cobden. En segundo lugar, porque, contrariamente a la suposición ricardiana, hubo un progreso tecnológico cada vez más importante. En tercer lugar, porque los terratenientes se reconvirtieron en capitalistas agropecuarios y también invirtieron, contra la visión ricardiana. Y obviamente, acá tiene que haber tomado en consideración un punto que se sale del esquema ricardiano, que sería la exportación de capitales. ¿Sí? O sea, la expansión imperial de Inglaterra. El otro gráfico fue hecha por el economista húngaro Nicholas Kaldor en Ensayo sobre el valor y la distribución, y ilustra la vertiente, pero por el lado de la renta diferencial, que se emparenta con lo que hemos visto hace un ratito. Smith había hablado de los factores productivos y sus respectivas remuneraciones, pero su teoría quedó incompleta. Entonces Ricardo la tiene que completar. Entonces, va a explicar la teoría de la renta, por lo que más adelante se va a conocer como teoría de la productividad marginal. Va a explicar la teoría de los salarios por el principio de la población malthusiana y va a explicar la teoría del beneficio por el excedente económico, con lo cual le da el pie, como dijimos hace un rato, a la teoría de la plusvalía de Marx. Bueno, vamos a ver este gráfico. En el eje de abscisas tenemos la cantidad de trabajo, que puede ser medida en horas hombre o en cantidad de trabajadores. Y en el eje de ordenadas tenemos el producto, pero medido en especie, en grano en este caso. Entonces, estamos en el tramo donde ya operan los rendimientos decrecientes de la tierra. Por lo tanto, hay dos funciones que se derivan de la función de producción que mostramos en el gráfico anterior, que se llaman del producto medio y del producto marginal. El producto medio tiene esta inclinación, es el promedio de productividad de los distintos tipos de tierra, y el producto marginal es la productividad de la última parcela explotada, de las que se utilizan en ese momento. Entonces, supongamos que estamos acá, con esta dotación de trabajo, ¿sí? Y obviamente con la explotación de tierras que tienen este nivel de productividad medida en granos, ¿sí? Bueno, entonces, la renta en Ricardo es renta diferencial. ¿Cuándo aparece la renta? Cuando se ponen en explotación tierras de inferior calidad o de inferior productividad, diríamos hoy, o de menor fertilidad. Entonces, como el cereal después se vende a un único precio, porque es un mercado libre y abierto, ¿sí? Los dueños de la tierra de mejor calidad reciben un beneficio extraordinario en forma de renta diferencial porque venden el mismo cereal que vendieron los otros, pero más caro. ¿Por qué? Porque el valor del cereal lo determina el valor del trabajo invertido en la parcela menos fértil. Entonces, a medida que se ponen en explotación tierras cada vez menos fértiles, aumenta el precio del cereal. Y ese diferencial es la renta.
que acá está explicado como diferencia de productividades. Fíjense, si este es el producto medio de las tierras puestas en explotación para alimentar a esta cantidad de trabajadores, la diferencia entre la tierra menos fértil y el promedio de tierras, que es este segmento, es la renta por unidad. Si la multiplico por la cantidad de trabajo, me da el total de la renta. Lo demás sería lo del gráfico anterior, el producto después de pagar la renta. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va para el capitalista y cuánto va para el trabajador? Bueno, dijimos que hay un salario de subsistencia, que sería esta W. Entonces, esta distancia marca el salario. Y lo que queda, el excedente, es el beneficio. Si nos movemos hacia la derecha, ¿qué va a pasar? La productividad media y marginal van a ser cada vez menores. Y por lo tanto, para niveles crecientes de población trabajadora y nuevas tierras puestas en explotación, la renta va a aumentar, el salario obviamente permanece constante, aunque la masa salarial aumente, pero el beneficio va siendo cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que eventualmente desaparecerá. En algún punto por acá estaremos en el estado estacionario. Cuando, lamentablemente para esta economía, cese el proceso de acumulación de capital. Entonces, nuevamente, la única forma de que esto desaparezca es o que aumente la productividad de las tierras, con lo cual las funciones se desplazan hacia arriba, o que el valor del salario de subsistencia baje, con lo cual damos margen para que haya más beneficio. Esto es lo que pretendía Ricardo, porque no incluía el progreso técnico en su función. Entonces, decía, bueno, si compramos cereal ruso, si abrimos la economía, eso va a favorecer a todo el sistema. No compra una banca parlamentaria por 25.000 libras, pero no logra convencer a los parlamentarios, que en su mayoría eran terratenientes, y por supuesto eso no les convenía. Así que no lo va a poder ver, pero cuando el programa de Ricardo se aplique, convertirá a Inglaterra en la potencia hegemónica mundial. Bueno, esta es la bibliografía básica y de profundización. Y cuando subamos esto al aula virtual, lo voy a enlazar con los otros dos videos, uno dedicado específicamente al pensamiento de Smith y otro dedicado específicamente al pensamiento de Ricardo. Ahora sí tenemos unos minutos para escucharlos. Marcelo, en este último gráfico me imagino yo que la productividad promedio aumentaría por mejoras tecnológicas, tal cual se da en la actualidad. Claro, porque la función se desplaza hacia arriba. Claro. Y también esta se desplaza hacia arriba, se desplazan ambas. Y por lo tanto, el sitio donde los beneficios desaparecen se va postergando hacia la derecha, es decir, en el tiempo. Porque acordate que la población trabajadora para aumentar requiere por lo menos 11 años. Pero, digamos, cuando se hizo este esquema, comparado con la modernidad, obviamente, o con la actualidad, en el cual se cuenta con mayor equipamiento, mejora genética de los cereales, mayor incorporación de nutrientes que se puede incorporar. Hubo un norteamericano que a mediados del siglo XIX lo criticó ferozmente a Ricardo, porque dijo lo siguiente, que esto parece muy plausible, no me acuerdo el nombre del autor. Dijo, lo que Ricardo imagina es para una isla, dice. Nunca en Estados Unidos, un país cuya frontera estaba totalmente abierta en ese momento, podía haberse creado una teoría semejante. Y hoy, la unidad productiva agrícola es el planeta completo. O sea que no tenemos esas restricciones que tenía Ricardo de que no había más tierras. ¿Sí? Por ahora, en algún momento puede llegar a pasar que, sí, efectivamente, por las condiciones de desertización y todo lo demás, a escala planetaria, eso cambia. Ahora, eso por un lado. Por el otro, las funciones estas están subiendo permanentemente porque la incorporación de nueva maquinaria, los adelantos tecnológicos, etcétera,
lo han logrado, digamos. Si no, no podríamos alimentar, lo hemos hablado varias veces, a una población como la que tiene la Tierra. Claro, claro. Lo que pasa es que al mismo tiempo se generan con los agrotóxicos una serie de contaminantes que se van acumulando y, digamos, no puedo especular, pero solamente... Claro, bueno, justamente los clásicos eran lo más antiecológico que pueda uno suponerse. Obvio, claro. De hecho, Ricardo decía esto, que la renta era el pago único por las fuerzas indestructibles de la naturaleza, decía Ricardo. ¿Cómo indestructibles? Con el COVID. Hoy nos parece un disparate eso, digamos, porque existe agotamiento de los recursos naturales. O sea, para los clásicos no había tal. Por eso el esquema optimista, digamos, no pensaba esas cosas ni por casualidad. Ni aún el pesimista. Ahora, el problema de Ricardo y de los ricardianos es que universalizar esta idea de la renta diferencial para otro tipo de economías y presenta algún tipo de problemas, digamos. Por eso muchos socialistas y los históricos alemanes lo combatieron, pero con uñas y dientes, digamos. Además de combatir su teoría del valor-trabajo, por supuesto, ¿no? Porque, como dijimos hace un rato, era potencialmente subversiva. Ojo, esto no lo inventé yo, está escrito, ¿eh? Bueno. Muchas gracias, señor Marcelo. ¿Algo más? Vamos a terminar la grabación.